Durante más de 15 años, Rubén trabajó como taxista en el turno nocturno. Le gustaba la tranquilidad de las calles dormidas, la forma en que las luces de los semáforos parecían fantasmas en el asfalto húmedo, y ese silencio que te obliga a escuchar tus propios pensamientos. Solía decir que prefería la noche porque había menos tráfico, menos calor, menos ruido. Pero también repetía, con un tono extraño, que en la noche pasaban cosas que no podían explicarse con lógica. Y lo peor, según él, no eran los asaltos ni los borrachos. Lo peor era cuando alguien se subía al auto y no estaba vivo. Al principio, todos pensábamos que era una forma dramática de hablar, una exageración para dar conversación. Pero había algo en su mirada, en esa sonrisa tensa que se le escapaba cuando lo decía, algo que no encajaba con el chiste. Y una noche, mientras esperábamos el amanecer tomando café en un puesto de la estación, me lo contó todo. «No vas a creerme», me dijo, «pero eso ya no me importa». Ocurrió una madrugada de invierno. Una de esas noches frías en las que el vaho se escapa de la boca con cada suspiro. Rubén estaba en su auto, frente a una plaza vieja. Tenía las ventanas cerradas y un termo con café que ya estaba en las últimas. Había poca actividad en la calle. Algunas luces de faroles parpadeaban y el viento movía las ramas secas de los árboles como si quisieran raspar el cielo. De pronto, alguien golpeó la ventanilla del acompañante. Rubén se sobresaltó. No había escuchado pasos ni visto a nadie acercarse. Era un joven de unos 30 años, pálido, delgado, con una campera negra. El tipo no parecía ebrio ni drogado. Simplemente se veía lejos, como si su cuerpo estuviera ahí pero su mente en otro plano. Le pidió que lo llevara a una dirección que Rubén conocía bien. Un barrio al oeste, lleno de casas bajas, algunas en ruinas, otras directamente tapiadas. Un lugar que, de noche, parecía salido de otro tiempo. Rubén dudó por un instante, pero no era la primera vez que llevaba a alguien a ese rumbo. Le indicó que subiera y el joven se sentó en el asiento trasero, sin decir más. Durante el trayecto no hubo conversación. El pasajero no miró el celular, no apoyó la cabeza, no se movió. Solo tenía la mirada fija al frente, con una expresión serena, pero profundamente inquietante. Rubén, acostumbrado al silencio, intentó ignorarlo, pero algo no le cerraba. Algo en la energía del auto había cambiado. En una ocasión, al frenar en un semáforo, miró por el retrovisor para ver si el tipo estaba bien. Lo que vio fue un reflejo sin brillo. Los ojos del joven no parpadeaban, no reaccionaban al movimiento del coche. Era como si estuviera atrapado en un recuerdo, o como si supiera que ese viaje era el último. Al llegar a la dirección indicada, Rubén frenó frente a una casa abandonada. Era una estructura vieja, con las ventanas cubiertas con tablones de madera, el portón oxidado y un cartel a medio caer que alguna vez había sido un número de calle. ¿Es aquí?, preguntó Rubén, rompiendo el silencio. Esperó respuesta. Nada. Giró levemente la cabeza y el asiento de atrás estaba vacío. Vacío. Rubén sintió un nudo en el estómago. No había escuchado la puerta abrirse. No había sentido movimiento alguno. Y estaba seguro, absolutamente seguro, de que el tipo se había subido, que su cuerpo había hecho peso, que lo había mirado varias veces por el espejo. Salió del auto con una linterna. Quería convencerse de que el tipo se había bajado sin que él lo notara, que quizás el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Caminó hasta la puerta de la casa. Todo estaba oscuro. Ni un sonido,
ni un perro ladrando, ni un zumbido eléctrico, solo ese frío espeso que parecía envolverlo todo. Fue entonces cuando vio algo en la pared, debajo de una de las ventanas cubiertas con madera, una foto pegada con cinta desgastada. Rubén se acercó lentamente, como si su cuerpo ya supiera que algo no estaba bien. Era una imagen impresa en papel común, arrugada por la humedad y el paso del tiempo. Y era el rostro del joven que acababa de llevar. La misma cara, la misma campera, la misma expresión perdida. Abajo, escrita a mano con tinta deslavada, había una fecha, 14 de julio de 2011, exactamente 10 años atrás, y un mensaje borroso, pero todavía legible. Si alguien lo ve, por favor, recen por su alma. Rubén sintió que el mundo se le apagaba. Volvió corriendo al taxi, con la linterna temblando en su mano. Subió, cerró los seguros y se quedó ahí inmóvil, esperando que amaneciera. Desde aquella noche, Rubén nunca volvió a ser el mismo. Pero lo que no sabía era que el viaje no había terminado, porque esa misma madrugada algo más ocurrió, algo que lo marcaría para siempre. Rubén no habló de lo que pasó esa noche durante mucho tiempo. Los días siguientes siguió trabajando, aunque con una tensión distinta en los hombros, como si llevara un peso que no podía sacarse de encima. Dormía mal. Se despertaba sobresaltado. Y a veces, cuando pasaba cerca de esa casa tapiada por casualidad, sentía que algo lo miraba desde adentro. Pero lo más extraño no fue lo que ocurrió esa noche. Lo más extraño fue lo que empezó a pasar después. Una madrugada, unos 3 meses después, Rubén recibió una alerta en su aplicación de viajes. La dirección: una esquina del centro, cerca de la misma plaza donde había conocido al joven. La hora 3:01 a.m. No era raro recibir pedidos a esa hora. Lo que sí le pareció extraño fue que la dirección de destino era exactamente la misma de aquella noche. La misma casa tapiada. El mismo barrio olvidado. Rubén dudó. Su dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Pensó en rechazarlo. Pensó en ignorarlo, pero aceptó. Dijo después que lo hizo por impulso, aunque tal vez fue otra cosa. Tal vez fue él quien aceptó por él. Llegó al punto de encuentro y no vio a nadie. Apagó el motor y esperó. El reloj marcaba las 3:10 cuando escuchó la puerta del asiento trasero cerrarse suavemente. No la abrió nadie. Nadie se acercó. Nadie tocó el vidrio. Simplemente, la puerta se cerró. Rubén giró lentamente la cabeza. El asiento estaba vacío, pero el aire había cambiado. Estaba más denso, más frío, como si alguien respirara muy cerca, pero desde otro plano. Sintió una presión en el pecho. Las manos le temblaban, pero encendió el motor y comenzó a manejar. No sabía por qué. No sabía para quién, solo sabía que tenía que ir. El camino era el mismo. Las calles parecían más oscuras que de costumbre. No había luces. No había autos. Todo estaba envuelto en un silencio artificial, como si el mundo estuviera en pausa. Rubén no hablaba, pero podía sentir que el auto no estaba vacío. Cada tanto miraba por el retrovisor, y aunque no veía a nadie, sentía ojos sobre él. Ojos cansados, ojos viejos, ojos de alguien que ya no pertenecía a este mundo. Al llegar, el taxi se detuvo solo. El motor seguía encendido, pero Rubén no tocó los frenos. Simplemente, el coche se detuvo. Frente a ellos, la misma casa tapiada, pero ahora algo era distinto.
La puerta de madera estaba entreabierta. Rubén tragó saliva. Bajó del auto. No quería hacerlo, pero algo lo empujaba, como si su voluntad ya no le perteneciera. Cruzó la vereda. La puerta vieja crujió como si estuviera viva, y entonces entró. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero no era una casa vacía. Había muebles cubiertos con sábanas, cuadros en las paredes y una lámpara colgando que se movía sin viento alguno. Todo estaba suspendido en un tiempo ajeno. En el centro del living había una mesa. Encima, una caja de madera oscura, cerrada con candado, y al lado, una vela encendida. Rubén no entendía nada. Se acercó lentamente. La vela parpadeó como si reaccionara a su presencia. De repente, el candado cayó solo al suelo. Rubén abrió la caja. Adentro había una foto. Era el joven, el mismo rostro, pero esta vez no estaba solo. A su lado había un hombre mayor y una mujer. En la parte de atrás, escrito con la misma tinta deslavada, decía: «Perdónanos, hijo, no supimos ayudarte, no supimos verte». Abajo, otra fecha, 14 de julio de 2011, y un horario: 2:59 a.m. Rubén sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La misma fecha, la misma noche, la hora exacta en la que, 10 años antes, aquel joven había muerto. Y entonces lo entendió. Ese chico no se había perdido, no se había ido, lo habían abandonado. Y desde entonces buscaba regresar, una y otra vez, hasta que alguien lo llevara de vuelta a casa. Rubén salió de la casa temblando. El auto seguía ahí, con el motor encendido, pero ya no estaba solo. El joven estaba sentado en el asiento trasero. Esta vez sí lo veía claramente, pálido, con los ojos hundidos, pero tranquilo. Rubén no dijo nada. Subió al auto y encendió la radio. Una canción antigua empezó a sonar, suave, como un eco del pasado. ¿Es ahora?, preguntó Rubén, sin mirar atrás. El joven asintió levemente y, por primera vez, sonrió. Rubén lo llevó de nuevo a la plaza, al mismo banco donde todo había comenzado. El joven bajó del coche, caminó hacia el árbol más grande del lugar y desapareció, literalmente, como si se deshiciera en el aire, como si, finalmente, hubiera encontrado la paz. Rubén siguió trabajando unas semanas más, callado, más pálido que de costumbre, como si lo estuviera persiguiendo una sombra invisible. Pero después de eso, dejó de manejar de noche. Dijo que el sueño ya no lo dejaba tranquilo, que cada vez que miraba por el espejo retrovisor, sentía que alguien lo estaba mirando a él. Vendió el taxi, se mudó a otra ciudad y jamás volvió a hablar del tema, conmigo al menos. Pasaron varios meses sin saber nada de él, hasta que una noche, al llegar a casa, encontré un sobre sin remitente debajo de la puerta. Adentro, una hoja escrita a mano. Pocas palabras, sin firma, pero sabía que era suya. Decía: a veces, los muertos no buscan venganza, solo buscan un camino de regreso. A veces, ese camino es uno de nosotros. Desde entonces, cada vez que paso por una plaza vacía en la madrugada, cada vez que el semáforo cambia en una calle sin alma, miro por el espejo retrovisor, lento, con el corazón en la garganta, y me pregunto, ¿quién está realmente sentado atrás?
porque si algo aprendí de Rubén, es que en la noche no todos los pasajeros dejan huella en el asiento, pero algunos dejan algo mucho peor. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para más relatos como este. Deja tu like y responde en los comentarios. ¿Te subirías a un taxi a las 3 de la madrugada, sabiendo lo que ahora sabes? Compartí el video con alguien que amaría escuchar esto. Y si querés seguir explorando el lado más oscuro de lo cotidiano, hace clic acá para ver otro caso igual de perturbador. Esto es Leyendas Oscuras, donde los vivos cuentan historias, pero a veces los muertos también.